tengo el gusto de saludar a un hombre al que literalmente llevo persiguiendo 30 años. 30 años llevo queriendo entrevistar a Antonio Hernández Mancha. Y todas las veces que le he llamado ha sido, la verdad, muy amable y muy atento, pero como dicen los clásicos, ha declinado la invitación. Me consta que no solo a mí, también a muchos más. Y ahora les cuento por qué esta vez me ha dicho que sí. Don Antonio, buenos días. Muy buenos días. Me alegro mucho de saludarle. Sé que usted está bien, con lo cual, de lo cual yo lo celebro mucho. Muchas gracias. ¿Por qué ha escrito usted este libro, Antonio Hernández Mancha, Secretos de mi partido? ¿Por qué durante casi 35 años ha dicho usted que no a todos los que hemos querido conocer su opinión sobre casos de la política diaria o su versión del tiempo en el que usted fue presidente de Alianza Popular? Pues mire usted, he estado callado tanto tiempo para no molestar a mis sucesores. Yo soy de los que piensa que cada uno tiene una misión en la vida. Eso tiene un principio, un desarrollo y un final. Y cuando llega al final, lo que hay que intentar es ayudar, en este caso, con el silencio, porque el que viene a sucederte, lo que tiene que hacer son cosas quizás diferentes a las que has hecho tú. Intentar mediatizar su conducta en el mando de un partido con tu opinión, en vez de ayudar, molesta. Por eso he preferido un silencio tan largo. ¿Qué le ha motivado a escribir este libro? Que, por cierto, es muy interesante. Pues mire usted, primero una circunstancia puramente coyuntural como ha sido la pandemia. Llegué a estar en el campo encerrado, como decía Fray Luis de León en su Beatus Ile, durante 92 días consecutivos sin bajar al pueblo ni siquiera a ir al supermercado o a comprar cosas banales. Y en esa larguísima estancia empecé a escribir memorias, recuerdos más que memorias, que luego han ido tomando cuerpo en forma del libro del que estamos hablando, Secretos de mi partido. En este libro narra la peripecia, yo le recuerdo a los oyentes, o a los más jóvenes que no tienen memoria de aquel momento, en la marcha del señor Fraga como presidente de Alianza Popular, la dimisión en diciembre del 86, Hernández Mancha, el señor con el que estoy hablando ahora, presentó su candidatura, ganó a Herrero y Rodríguez de Miñón y se convirtió en el líder de la oposición, lo que pasa que sin escaño en el Congreso. Él era senador, había sido parlamentario andaluz, luego senador, y él presentó una moción de censura. Aquella moción de censura, usted la justifica en este libro aclarando que gracias a esa moción de censura, primero usted se dio a conocer, pero supuso el poder presentarse a las próximas elecciones y además evitar el sorpaso que a lo mejor por el centro le podía realizar a Alianza Popular el CDS del señor Suárez. ¿Eso es así? Efectivamente. Ha dicho usted por el centro. Yo siempre he considerado, aparte de mi enorme admiración por don Adolfo Suárez, un hombre encantador, simpaticísimo y un gran político, pero a mí siempre me pareció más de derechas que yo. Lo que pasa que la historia le asignó un papel que él, que había sido secretario general del Partido Franquista, el movimiento, pues fue una pieza imprescindible para el recambio de la dictadura a la democracia, de la mano de su majestad el rey don Juan Carlos, por supuesto. Pero lo cierto y verdad es que la orfandad que se produce en Alianza Popular, cuando don Manuel Fraga, después de las elecciones vascas de diciembre del 86, presenta su dimisión determinada que de no haberme presentado yo para mantener el tipo de que el primer partido de la oposición continuaba siendo Alianza Popular, a pesar de que Fraga ya no estaba al frente, hubiera sido cubierto ese hueco entre el centro, la derecha y la extrema derecha por Adolfo Suárez, como había ocurrido ya después de muerto Franco en las primeras elecciones de 1976, pues la Constitución del 78. ¿Por qué? Porque la gente
el miedo a la izquierda era tal que se concentraba el voto necesariamente, y de eso vivió la UCD durante todo el tiempo de su corta vigencia. No había una uniformidad ideológica en aquel partido, era más una confluencia del miedo a lo que podría pasar, un escenario nuevo de guerra civil, algo que yo nunca pensé que fuera factible, pero en España en aquella época todavía había gente que tenía una memoria fresca y terrorífica de la guerra civil. Entonces eso concentraba el voto de la derecha sobre Adolfo Suárez. Y ante la orfandad de Fraga yo estoy convencido que él hubiera, con el CDS, recuperado el papel que había tenido antes en la UCD. Yo lo evité, incluso acuñé el eslogan de votar Suárez es votar socialismo. Y entre eso y mi moción de censura conseguí que Alianza Popular continuara siendo el primer partido de la oposición, que Aznar fuera presidente de la Junta de Castilla y León y que luego fuera presidente del gobierno. Es muy interesante en el libro lo que usted reivindica de su gestión, aquellos 2 años al frente de la Alianza Popular. Una de ellas, y son datos que revela que yo no conocía, usted resitúa en Europa Alianza Popular en el Partido Popular Europeo, en el Europarlamento, y lo desvincula de la asociación conservadora de la señora Margaret Thatcher, con la que se entrevista en 3 ocasiones, las 3 muy cordiales, hasta que en la última usted le habla de Gibraltar. Y además le advierte que va a votar a su candidato para que sea presidente del Parlamento, pero que desliga Alianza Popular de la Alianza Conservadora de la señora Thatcher. ¿Qué supuso aquello? Bueno, pues mire usted, 2 años, que parece muy poco tiempo, cuando se trabaja intensamente, a mí me dieron lugar a hacer muchas cosas como se ve en el libro. Básicamente tuve que recuperar a nivel internacional el prestigio que España había perdido cuando nos abstuvimos del referéndum OTAN, en el que Felipe González, arrepintiéndose de un error anterior, tuvo la valentía de someter al pueblo español la continuidad en la OTAN de la que antes nos había querido sacar. Quien nos metió, como usted sabe, fue don Leopoldo Calvo Sotelo. Entonces eso le aplaudió todo el mundo a Felipe González y nos lo criticó a nosotros. Cuando yo llego a la presidencia del Partido Popular, aparte de una deuda económica enorme, impagable, insufragable, me encuentro con que ni los colegas nuestros americanos tienen simpatía por nosotros, me refiero al Partido Republicano, ni por supuesto nuestros colegas europeos, empezando por la señora Thatcher, que unida a Ronald Reagan, a la sazón presidente de los Estados Unidos, pues estaba lógicamente bastante molesta con que nosotros no hubiéramos apoyado el arrepentimiento de Felipe, absteniéndonos en el referéndum OTAN. ¿Qué ocurre? Que luego a mí me falló estrepitosamente la señora Thatcher. La señora Thatcher, yo le puse, como ella me pidió, a Sir Henry Plum al frente del Parlamento Europeo. Ella, aunque se quejaba mucho de la Unión Europea, quería tener un pie sólido en el continente para poder controlar por lo menos lo que llamaba el cheque británico, que era lo carísima que le costaba a ella Europa y lo poco que recibía de la Unión Europea. Yo cumplí mi palabra, aconsejé a mis parlamentarios en Estrasburgo que apoyaran a Sir Henry Plum. Sir Henry Plum fue presidente del Parlamento Europeo. Yo a cambio de eso le había pedido a la señora Thatcher que volviéramos a hablar de Gibraltar, que yo no podía explicarle a nadie en España el que ella estuviera cediendo, como cedió Hong Kong, a miles de kilómetros de Europa, y que siendo nosotros socios del mismo grupo parlamentario del Parlamento Europeo, ella siguiera teniendo una colonia desde el Tratado de Utrecht que se llamaba Gibraltar. Fíjese que se lo puse fácil, le dije, yo no vengo a decirle a usted que me devuelva Gibraltar ya, ni que vayamos a derogar el Tratado de Utrecht, pero tampoco tiene lógica el que en la agenda del Partido Conservador y el Partido Alianza Popular no se encuentre a ver qué vamos a hacer en el futuro inmediato con Gibraltar. Ella me acabó diciendo que por algo menos importante que Gibraltar acababa de ganar una guerra. Las Malvinas. Por supuesto se refería a Falkland, a Malvinas. En ese momento me levanté, opté a título individualísimo por la decisión de pedir el ingreso en el Grupo Popular Europeo, y al día de hoy tengo la satisfacción, señor Herrera, de decir que si no hago eso yo, cuando lo hice, ahora estaríamos en el Brexit.
Uh-huh. Alianza Popular tenía la imagen de efectivamente ser un grupo político de personas mayores que provenían de anteriores gestiones, algunos de ellos muy sólidos, pero efectivamente no daban la impresión de recambio generacional. Usted tiene entre sus saberes, presume de ello además, haber rejuvenecido la Alianza Popular. Mire usted, si yo no hago lo que hice poniendo a Aznar al frente de Castilla y León y prescindiendo de un señor quizás de mucha más experiencia y sabiduría entonces, que era el señor Martín Villa, pues hubiéramos seguido viendo las puntas de la camisa azul y no hubiéramos visto el recambio generacional que supuso Aznar, que es 2 años más joven que yo, y yo entonces tenía 36 años. Yo tuve de vicepresidente conmigo a Alberto Ruiz Gallardón, que tenía 28 años. Es decir, yo intentaba demostrar que ya la España nuestra no tenía raigambres franquistas. Estábamos en el futuro y no en el pasado. Y si no es por eso, yo le garantizo a usted que hubiéramos seguido siendo el partido de los viejos, de los carcas, de todo aquello que se decía de nosotros. Fíjese que es una injusticia, porque cabezas tan claras como la de Fraga, como la de Fernández de la Mora, como la de las personas que integraban los 7 magníficos, eran personas inteligentísimas, con una experiencia en el servicio público soberbio, pero tan vinculados al régimen anterior, que una España que deseaba conquistar su futuro necesitaba otra generación, otras caras, otros aspectos, otras actitudes. Yo entonces tenía flequillo, y el flequillo yo no me lo echaba con gomina. ¿Por qué? Porque me parecía que era una manera de actualizar también la propia imagen. Tan importante en política son las formas como el fondo. Y creo que esa conquista ha sido determinante de que mi partido luego haya conseguido ganar varias veces las elecciones, y 2 de ellas por mayoría absoluta. Una con Aznar y otra con Rajoy. Volviendo a lo que contaba antes, usted califica de error la postura de Alianza Popular en aquel referéndum de la OTAN, que les recuerdo, propugnaba la abstención. Cuenta en el libro que recibió una llamada del vicepresidente de los Estados Unidos, que era George Bush, y que tuvo, además en concreto, una conversación un tanto áspera con el señor Fraga, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Los americanos hasta última hora estuvieron intentando presionar a Fraga para que cambiáramos de actitud, y yo fui testigo de esa conversación. Solamente oía lo que estaba diciendo don Manuel, la otra parte no la oía, pero me lo imaginaba por las respuestas que recibía. Y cuando colgó don Manuel dijo: ¿qué se habrán creído estos americanos? Nosotros tenemos nuestro propio criterio. Es decir, mantenía una teoría personal. Hay que tener mucho valor para decir eso, como decía don Manuel Fraga, pero es obvio que cuando mezclas un tema de política interior, como es la lucha contra Felipe González, con un tema de geoestrategia, como fue la OTAN, don Manuel en eso y nosotros con él nos confundimos. Salió usted vivo de... Su primer reto electoral fueron las elecciones del 87, las europeas, ¿no? Efectivamente, fueron el 10 de junio del 87, y yo me encontré a los 4 meses, fui elegido presidente del partido en febrero, y en el 10 de junio ya tenía que saltar por encima del techo de Fraga. No me lo ponían muy fácil los comentaristas y, no sé, los que hacen la política en los medios de comunicación. Obviamente, yo no gané las elecciones, pero mantuve las posiciones de mi partido y, sobre todo, les quité la mayoría absoluta a los socialistas en Madrid por primera vez. Conseguí el gobierno de Cantabria para Juan Ormachea, conseguí el gobierno de Castilla y León para José María Aznar, conseguí también quitar la mayoría en La Rioja y en Valencia. Pudimos haber conseguido la alcaldía de Valencia, pero Adolfo Suárez me negó el pan y la sal, porque con su apoyo de pocos concejales hubiéramos tenido el Ayuntamiento de Valencia. Él prefirió en eso, como yo ya anunciaba, apoyar a los socialistas. Si no, hubiera sido más brillante aún el resultado de las elecciones que yo presidí. Pero fíjese usted cómo se escribe la historia, que el mérito mío de haber conseguido Castilla y León era mérito de Aznar.
el no haber ganado hubiera sido de mérito de Grandes Manchas. Un poco lo que ha visto que ocurría en Galicia hace apenas unos meses. Si hubiera perdido Rueda, el derrotado era Feijóo. Si ha ganado Rueda, la victoria es de Rueda. Es decir, siempre hay quien desde enfrente intenta amargarte la vida cuando eres de derechas, porque siempre hemos tenido menos prensa y peor prensa que la izquierda. Usted a lo largo del desarrollo de su profesión es abogado del Estado y luego ha desarrollado la profesión de la abogacía con bastante éxito. A usted se le atribuye tener muy buenas relaciones con la Casa Blanca, es decir, ser buen amigo del señor Bush, el que ha sido presidente de Estados Unidos, y también de haber recibido en su día la invitación de Ronald Reagan. ¿Cómo fue aquello? Pues mire usted, mi relación empieza cuando, por decirlo en términos taurinos, cuando la Casa Blanca en tiempos de Reagan le levanta la muleta a Alianza Popular y me devuelven el crédito que habían puesto en entredicho con don Manuel por lo que ya hemos comentado de la OTAN. Yo fui el primer sorprendido cuando recibí una invitación para ir a Washington a un desayuno de oración. Yo, como era líder de la oposición y no presidente del gobierno, no era recibido en la Casa Blanca, fue en un hotel de Washington. Entonces Ronald Reagan tenía de vicepresidente a George Bush padre. Entonces yo comparezco a una reunión a invitación de Ronald Reagan, aquel desayuno de trabajo, y es Ronald Reagan el que me pone en contacto con su vicepresidente George Bush. Me dice, como usted aún no es presidente del gobierno de España, sus contactos no van a ser directamente conmigo, sino a través del señor Bush que está aquí conmigo. Yo ahí conozco a George Bush. Resulta que al año y medio, 2 años, George Bush, que era vicepresidente, se convierte en presidente de los Estados Unidos. Y entonces deriva la confianza sobre sus hijos Georgie y Jeb. Georgie es el que luego sería gobernador de Texas y luego presidente de los Estados Unidos durante 8 años, y Jeb, casado con Columba Garnica, que es una mexicana encantadora, hablaba perfectamente español, lo mismo, obviamente, su marido que ella, pues resulta que mantengo esa amistad con la familia Bush indefinidamente. De repente se produce la irrupción de un outsider que se llama Trump en un debate televisivo, por así decirlo, se carga la candidatura de Jeb Bush, que yo pensaba que iba a ser el tercer Bush presidente de Estados Unidos. Estaba igual o mejor preparado que su hermano, y este ya lo había sido por 8 años. Y sin embargo, ahí que acaba la carrera política de Jeb. Yo mantengo con ellos ahora ya una relación muy escasa, porque como están todos fuera de la política, y aunque estoy fuera también, pero la política a mí me sigue como en la sombra al cuerpo. Y eso es todo, querido Herrera. Ustedes en Alianza Popular debían hasta de callarse. ¿Cómo refinancia usted las finanzas de Alianza Popular? Emilio Botín es su hombre. Efectivamente, yo tengo que agradecerle a don Emilio Botín, el abuelo de la actual presidenta, que todavía ostentaba la presidencia de su banco, que era un poco el prócer de todo lo que llamaban entonces el pool bancario, que era el grupo de los bancos acreedores de Alianza Popular. Pues tengo que reunirme con él cuando me encuentro un desastre en las cuentas del partido, en el que solamente había 1.000 pesetas en la caja fuerte y había varios miles de millones de pesetas de deuda impagada, impagable, una empresa que no tenía ningún ingreso, porque entonces todavía no teníamos ni siquiera la ley de financiación de partidos políticos, que estaba en gestación. Se aprobaría bajo mi mandato, pero hasta entonces se había ido acumulando una deuda enorme de la que a mí no me informaron ni los tesoreros, ni don Manuel, ni nadie. Yo accedo a la presidencia y lo primero que me encuentro es un partido en quiebra. Visto eso, uno al fin y al cabo tiene una cierta educación para cumplir sus obligaciones corrientes. Me puse a hablar con todos los bancos, y después de haber hablado con la condesa de Fenosa, con don Pedro de Toledo, con López de Letona, con qué sé yo, todos los que eran entonces presidentes de los bancos acreedores, voy a reunirme con don Emilio Botín, que era un poco el prócer de todos ellos. Y tengo la suerte de que don Emilio Botín, después de haberme leído una carta en la que anunciaba a mi predecesor, a don Manuel, que no volvería a prestarnos ni un duro,
me reabre el crédito bajo unas condiciones bastante duras, pero lo cierto y verdad es que al reabrirnos el crédito, el partido pudo seguir funcionando. Uh-huh. También creo que eso fue una de mis labores más importantes en los 2 años de presidencia. ¿Cómo explica usted, señor Hernández Mancha, su salida de la presidencia del Partido Popular? La vuelta del señor Fraga, el Congreso y a partir de ahí la elección del señor Aznar. Usted ha dicho antes al principio, con toda corrección, que si yo tengo, no sé si fue un error, yo no era diputado. En un régimen parlamentario, el que el líder de la oposición no ocupe asiento en la Cámara Baja, en este caso el Congreso, pues lógicamente es un hándicap enorme porque no puedes departir con tu rival, que es el presidente del gobierno. El sistema parlamentario inglés que teníamos aquí instalado por esa afición que tenía don Manuel Fraga a todo lo británico. Recuerde usted que él incluso a veces se adornaba con un bombín. Uh-huh. Era un hombre muy anglófilo y por eso nos metió en el Grupo Conservador Británico, del que yo saqué a mi partido para meterlo al Grupo Popular Europeo, ¿no? Bueno, pues en ese momento yo veo que el grupo parlamentario no lo controlo y el grupo parlamentario sigue obedeciendo de algún modo o desobedeciendo, pero en todo caso no me perdona el que yo haya derrotado democráticamente al que era su líder, don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Tengo en este momento que romper una lanza a favor de don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón porque es un hombre extraordinariamente inteligente, extraordinariamente culto, que además entonces estaba muy de moda porque había conseguido el poner de cierto modo en ridículo a los socialistas cuando en la expropiación de Rumasa, viendo la sonrisita sardónica de don Alfonso Guerra, al que hoy adoramos, pero entonces la derecha lo temía. Y al señor Guerra, usted se ríe porque no tiene ni idea de esto. Si supiera algo de esto estaría probablemente llorando. Ovación de gala para don Miguel Herrero. Fue un alarde de parlamentarismo. Con esto quiero decir que Miguel era un hombre extraordinario y lo sigue siendo. Pero al no ser yo líder de ese mismo grupo parlamentario, me están haciendo la cama cada día que pasa. Y de ahí empieza mi desastre. Cuando un líder de un partido no controla en un parlamentarismo su grupo parlamentario, el grupo parlamentario te acaba haciendo la vida imposible, nada más. Uh-huh. ¿Qué lectura ha hecho usted, señor Hernández Mancha, de los resultados de las elecciones de este domingo y de la situación política de hoy en día en España? Pues mire usted, yo por encima veo en los medios de comunicación, antes y después de las elecciones del pasado domingo, un enorme pesimismo, como si España estuviera al borde de la guerra civil. Se habla de guerra civilismo, lo mismo en España que en Estados Unidos. Parece una enorme necedad pensar que un país al que sales a la calle y ves la ciudad alegre y confiada, todos los restaurantes llenos, pero no solamente, Carlos, hablamos de Madrid, de la calle Jorge Juan, o sea, Villaverde o a Vallecas y están los mismos restaurantes llenos. Sobra el dinero en la calle, hay alegría en la calle y solamente hay mal humor entre los políticos y los medios de comunicación. Si algo aplaudo yo de don Carlos Herrera es el enorme sentido del humor que tiene, que hace contrapunto a esta España trágica de la que hablaba Machado cuando decía entre una España que muere y otra España que bosteza. Bueno, pues esta España ríe, es alegre, confiada, y esta España va a saltar por encima de su propio nombre. A mí lo único que me preocupa de la actual situación es que el Partido Socialista está desapareciendo. Y el Partido Socialista para la democracia española es tan importante como el Partido Popular, porque esto es una bicicleta que tiene 2 ruedas. Uh-huh. Si acaba produciéndose en el Partido Socialista lo que ya está haciendo su actual líder, que es desmantelarlo para evitar que le vuelvan a defenestrar en la calle Ferraz, como ya ocurrió, está rompiendo los cuadros que tenía ese partido, que junto con Alianza Popular éramos los únicos partidos que teníamos cuadros. El PP lo sigue teniendo. El banquillo del PP, compárelo usted ahora mismo con el PSOE. Dígame si es mejor Ayuso, Juanma Moreno, Mazón, el presidente de Castilla y León o Rueda. Compárelo con cualquiera de los ministros del gabinete actual. No digo ya con los ministros de don Felipe González, que eran premios Nobel comparados a lo que actualmente tiene el Partido Socialista.
Me preocupa, por tanto, el que el Partido Socialista no esté ya pensando en una refundación para garantizar su viabilidad y su continuidad. Que no le pase como en Alemania, que Vox ha saltado por encima del Partido Socialista en Alemania. Que no le pase como en Italia, que ha desaparecido. Que no le pase como en Francia, que ha desaparecido. La izquierda está en ruina a nivel mundial. Y sin embargo parece que la derecha tenemos que estar dando explicaciones. Mire usted, cuando Milei gana y dice la izquierda que es el rigor de todos los males sin mezcla de bien alguno, es un loco, es un ladrón, es un sinvergüenza, es un demagogo, todo eso que dice la izquierda, yo digo, ¿cómo habréis gobernado vosotros para que el pueblo argentino vote a un loco, a un ladrón, a un empedernido, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, la izquierda no tiene viabilidad y yo quiero que en España sí la tenga. Me encantaría que haga el Partido Socialista una buena refundación, que nos dé un buen interlocutor para que pueda funcionar la democracia como una ley de contrapesos con un partido de gobierno y otra oposición. Esto es misión, por supuesto, de mis sucesores. Yo estoy convencido que por eso Feijóo anda con tantas contemplaciones. Porque no es un hombre radical, es un hombre que sabe gobernar y sabe que gobernar no es tener toda la razón uno, sino intentar compartir razones en los que otros las tengan también. Eso es lo único que me preocupa. Bueno, he tardado 35 años en entrevistarle. Ha valido la pena la espera. Sobre todo vale la pena la lectura de este libro, créanme. Secretos de mi partido. Don Antonio Hernández Mancha, le agradezco mucho que haya venido usted por aquí hoy esta mañana. Gracias por su invitación.